Buenos días. Qué bueno estar en la casa del Señor y poder celebrar el domingo, el día del Señor. Siguiendo la línea de que el pastor nos está comentando sobre quiénes somos en Cristo, vamos a continuar con la misma temática y quisiera que leyésemos ese pasaje que está en Jeremías capítulo 6, el verso 16, que dice así dice el Señor: deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, preguntad por el buen camino y no os apartéis de él. Así hallaréis descanso para vuestras almas. Hasta ahí. ¿Qué quiso decir el Señor a través del profeta Jeremías con esa expresión de las sendas antiguas? ¿Qué son los senderos antiguos? ¿Qué quería decir el Señor con eso? Y empecé a buscar la escritura. La palabra antigua en hebreos es olam, que se puede traducir por algo escondido, largo, perdurable, antiguo, sempiterno, sin tiempo. Y algo que llamó la atención, algo que es eterno, desde la eternidad. Y resulta que la Escritura nos enseña que de la tierra, todo lo que vemos son tipos y sombras del mundo espiritual. Igual que la tierra es la expresión material del mundo espiritual. Por lo tanto, las cosas que están en los cielos aquí se expresan de una manera diferente. Pero y si los caminos de Dios son eternos, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó conforme a su imagen y semejanza, de tal manera que se reflejase en el ser humano lo que es el ser divino. Y además, para que sus caminos Él los puso muy adentro de nosotros, dentro del corazón del hombre. ¿Y eso qué significa? Pues sencillamente que el Señor puso en esa semejanza nuestra, pues sus caminos, el camino de su forma de pensar, el camino de la forma de hablar, el camino de la forma de relacionarnos los unos con los otros. Como Dios se relaciona entre sí, el Padre con el Hijo y con el Espíritu. Pero desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó deliberadamente, pues nos perdimos. Bien perdidos. Ya no sabemos cuál es el camino, ya no sabemos cómo relacionarnos, ya no sabemos cómo identificarnos, quiénes somos, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Porque esos caminos estaban en nuestro corazón, pero empezamos a apartarnos de los caminos de Dios desde la caída. Aún así podemos decir que en alguna manera continúa eso ahí, ¿no? Porque no hace falta que leas la Biblia para saber que no debes de matar. No hace falta que leas la Biblia para saber que no le debes de quitar la mujer al prójimo, o que no le robarás, o que no mentirás, o que no harás. Eso está por ahí. Pero el hombre se ha ido alejando cada vez más de esos caminos hasta que nos hemos encontrado totalmente perdidos. El hombre escogió el pecado y entonces se fue separando cada vez más y más de los caminos de Dios. El profeta Jeremías por eso dice que veamos y busquemos ese camino, por ese camino que es el buen camino. El buen camino, la palabra buen y camino en el hebreo es tov, que quiere decir algo que es placentero, agradable, próspero, grande, excelente, alegre. Cuando tú andas por ese camino, encontrarás paz para tu alma, como dice el texto. Pero hay personas que no tienen paz, lo cual significa
que estamos lejos del camino. Me explico. Cuando aún después de la caída del hombre y del pecado, el hombre vivió, los antediluvianos, hasta 900 años. Pero después del diluvio, Noé a los 500 se iba reduciendo la edad de la vivencia del ser humano. Y cuando llegamos a Abraham, Abraham vivió 270 o 175 años, 175 años. Se ha ido reduciendo hoy por hoy, como muchos años, el que llega a 80 o a 90 se da con un canto en los dientes y está contento. Porque nos hemos apartado del verdadero camino. No lo sabemos encontrar, estamos despistados. Y Dios quiere que entendamos que Él puso esos caminos en nosotros y debemos de caminar en ellos para hallar paz en nosotros. Desde entonces nos estamos dando cuenta de que estamos despistados. Y siempre ocurre lo mismo. Al perder los caminos de Dios, perdemos el conocimiento, el entendimiento del plan de Dios para nuestra vida. E incluso perdemos nuestra propia identidad. Es decir, en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en todo cómo nos comunicamos, siempre está la misma pregunta. Siempre estamos tratando de responder a dos cosas. La primera es, ¿quién soy yo? Y cuando alguien dice, oye, ¿pero qué te ha pasado? ¿Por qué has hecho eso? No, es que yo soy así. ¿No ha respondido alguien alguna vez de esa manera? Es que yo soy así. Es que yo soy así. Es que no sé ni cómo soy. Porque esos no son los caminos que Dios puso en el corazón. Pero tratamos de justificarnos. Es que yo soy así. O cuando hemos perdido la percepción de nosotros mismos. La respuesta a la pregunta, ¿quién soy? Es algo que desde muy chiquitito está en todos nosotros. ¿Quién soy? Porque eso tiene una relación con mi identidad. Y si no tengo claro mi identidad, estoy despistadísimo. Como consecuencia de saber la identidad o de no saber quién soy realmente y cuál es mi identidad, el problema es que empieza a generarse un problema de identidad, porque la identidad me identifica cuál es mi valor. Identidad, valor. ¿No han visto ustedes a aquellas personas que han sido adoptados y que sus padres adoptivos los han amado, los han querido, han crecido sanos, bien y con gozo, y los quieren y los respetan como sus padres? Pero llega un momento en la vida en que quiere preguntarse, pero ¿quiénes son mis verdaderos padres? Hay una necesidad de conectar con nuestro verdadero origen. Y entonces se empiezan a buscar, y es que yo quisiera preguntarle por qué me dejaron en el orfanato, por qué no se preocuparon. Identidad, porque si no tenemos clara nuestra identidad, no sabemos quiénes somos. Y cuando uno no tiene una identidad clara, está despistadísimo, está perdido, no encuentra el camino que lleva a la paz. Y la identidad no solamente es la pregunta principal, ¿quién soy? Porque me da identidad, y si tengo identidad, me da valor. Pues yo soy alguien amado porque mis padres me quisieron, o soy alguien que no me querían ni ver y me dejaron abandonado en la puerta de una iglesia. No sé, pero siempre está esa pregunta, porque mi identidad me indica cuál es mi valor, lo que yo valgo como persona. Así que si no tengo claro quién soy, tampoco tengo claro cuánto valgo. La otra pregunta no es solamente quién soy. La segunda pregunta, que siempre estamos tratando de responder de alguna manera, aunque ni nos demos cuenta, es cuando nosotros estamos queriendo tener claro a dónde voy. Primero, ¿quién soy?
Y después, ¿a dónde voy? Porque si sé quién soy, sé cuál es mi identidad. Pero si no sé a dónde voy, no sé cuál es el propósito de mi vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Necesitamos tener claro quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? La respuesta a esta pregunta es sencilla. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? ¿Cuál es el propósito en mi vida? ¿Cuál es mi destino? Porque si no sé a dónde voy, ¿cómo voy a saber cuál es el destino? Y si no tengo claro, entonces lo que ignoro es no a dónde voy, sino ignoro el propósito para el cual Dios me creó. Y si ignoro el propósito para el cual Dios me creó, entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Por qué nací? ¿Para qué vivo? Necesitamos tener claras esas dos preguntas. ¿Quién soy y a dónde voy? En una ocasión, sencillamente porque mi identidad me dice lo que valgo y sencillamente porque mi destino me dice cuál es mi propósito en esta vida. Y tengo que buscar ese buen camino, esa senda antigua. Hay un texto que me encanta en Juan 14, versos 5 y 6. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Es decir, no sabemos cuál es el destino. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? No sé, pero para saber cuál es el camino, es muy importante que lo entendamos. ¿Sabes cuál es el camino? Jesucristo le tuvo que dar la respuesta porque no tenía ni idea ni de a dónde iba ni cuál era el camino. Y el Señor le dijo a Tomás, ¿no? Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús dice, yo soy el camino, esas sendas antiguas que habéis olvidado a lo largo de tantos siglos pecando y viviendo apartados del camino de Dios. Pero, y todas las luchas que tenemos nosotros aquí y todo el ser humano en la tierra, es la parte, ¿cómo llamarlo? La intencionalidad del diablo. Pablo en Efesios nos dice que algo muy interesante cuando él habla de las escrituras y nos dice revestíos de toda la armadura de Dios para estar listo para enfrentar las artimañas del diablo, porque no las ignoramos. Algunas veces mucha gente ignora las artimañas. En otras traducciones dice los esquemas. El esquema del diablo, ustedes saben que Dios creó el diablo y todos los ángeles caídos fueron un tercio del cielo que cayó en pecado, se rebelaron contra Dios, pero los ángeles no se reproducen. Así que existe la misma cantidad de demonios hoy en día en la tierra que en tiempos de Jesús, por ejemplo. Y la población ha ido creciendo y se ha multiplicado. El diablo no puede controlar con sus demonios a todo el mundo. No, él lo hace con esquemas, él lo hace con artimañas, él lo hace con planificar un sistema de este mundo en el cual nos encontramos totalmente despistados, nos encontramos sin saber ni tan siquiera quiénes somos. Él siempre va a traer esa cuestión a tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién te has creído que eres? Y por otro lado, ¿a dónde vas? ¿Por qué tienes que hacer esto? Claro, porque si no tienes claro quién eres y no tienes claro cuál es tu destino, cuál es tu propósito en la vida, no tenemos una identidad clara. Por eso el pastor nos ha dicho que tenemos que conocer bien claro cuál es nuestra identidad. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Tenemos que aprender qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Primero tenemos que descubrir cuál es ese camino para volver a encontrarnos con las sendas antiguas que Dios estableció en la vida del ser humano.
Bueno, pues Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es más, en Isaías se nos dice que el Señor va a poner un camino delante de nosotros. Y el que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará, no se perderá. Y esto es muy importante, eso está en Isaías 35:8. Y cuando nosotros conocemos el camino, podemos volver a casa y tenemos ya claro quiénes somos y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. La Escritura nos dice que el plan de Dios para ti y para mí es que la vida de su Hijo se vaya formando dentro de nosotros, de tal manera que el camino esté dentro de nosotros de nuevo. De tal manera que empecemos a andar, a vivir, a convivir conforme al plan de Dios. Entiéndelo, Dios tiene un plan con tu vida. Desde que estabas en el vientre de tu madre, ya te conoció. Él ya sabía los pasos que ibas a dar. Él sabía cuántas veces ibas a tropezarte. Pero como el Espíritu Santo, buena madre, te levanta y dice, sí, vuelve a andar, vuelve a caminar, continúa. Ese es el plan de Dios. Y forjar en nosotros la imagen del Hijo, la imagen de Jesús. Pero ¿tienes claro quién eres? Le dijiste un día, Señor, ven a mi vida y cámbiame, te necesito. Porque si no lo has hecho, todavía lo tienes que hacer para poder encontrarte con el verdadero camino. Y decirle, Señor, tú eres el camino, guíame tú. Si no, no solamente estás dejándote influenciar por el plan, por el esquema, por las ideas del enemigo que transfiere a través de la sociedad, a través de la cultura, a través de los medios. Él está tratando de decir, tú no vales. ¿Quién eres tú? Tú no tienes valor. Hace muchos años estaba yo de viaje porque cuando era obispo tenía que visitar las congregaciones y vino a la iglesia que yo pastoreaba Loren Cunningham. No sé si lo conocen, es el que fundó la organización Juventud con una Misión. Y claro, aunque yo no estaba, pues los que estaban allí, oye, que está Loren Cunningham, que predique en mi iglesia, claro que sí. Y después cuando volví pregunté, me dedicó uno de sus libros, cuando llegué lo encontré. ¿Y saben de qué había predicado? Había predicado de una pregunta. ¿Cuánto vale un pecador? ¿Cuánto vale un pecador? Antiguamente en el mercado se vendían a las personas, se vendían esclavos. Y él, tomando una alegoría, dice, ¿cuánto vale la vida de un pecador? ¿Cuánto vale la vida de aquel que ha ofendido al Dios Todopoderoso Creador? Y algunos dicen, ¿qué valor tengo? Yo soy pecador, ¿qué valor tengo? No valgo nada. Pero él vino a darnos la respuesta. Dice, la vida de un pecador vale tanto como la vida del Hijo de Dios, como la sangre del Hijo de Dios. Cuando uno sabe quién es, soy un pecador. Sí, pero Jesús pagó por mí. Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso significa que mi vida tiene un valor tan grande como el valor de la sangre del Hijo de Dios.
Y la sangre del Hijo de Dios era tan limpia que murió, se desangró, lo enterraron, pero a los 3 días se levantó de entre los muertos, resucitó venciendo a la muerte, resucitó venciendo al pecado, resucitó pisándole la cabeza a la serpiente, y Él es el que ha triunfado y ha venido para decirnos: tú tienes valor, sígueme en el camino. Este camino, por torpe que seas, es camino de santidad, y el que camine por él, por torpe que sea, no se perderá, no se descarriará. Entonces yo valgo como la sangre de Jesús. Es para caer postrado y decir: te lo mereces todo. Mi vida y la vida de todos. Tú tienes derecho. Porque eres el que, sin haber pecado nunca, decidiste hacerte pecado para pagar por los míos y por los de otros también. Pero además resulta que me dice: sígueme, yo soy tu camino, yo soy tu vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor Jesús, haz la obra en mí, porque necesito tener una identidad clara. ¿Saben lo que nos enseñó el pastor los otros domingos? Yo soy alguien a quien Dios ama. La Biblia dice, el rey David escribió en los Salmos: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que Él está con los brazos abiertos y no rechaza a los pecadores. Está diciéndole: ven y sigue conmigo. Ven y camina conmigo. Ven y déjame que yo entre en ti y tú entras en mí. Y empezamos a tener esa relación que se perdió cuando el hombre dijo: yo hago lo que me da la gana. No. Cuando recibimos al Señor, lo que ocurre es que empezamos a caminar con Él. La Escritura dice: ¿estarán dos de acuerdo? ¿Caminarán juntos dos que no están de acuerdo? Imposible. Pero si nosotros caminamos junto a Él, entonces sí, vale la pena. Entonces tengo identidad. Yo soy hijo de Dios porque Dios me adoptó a mí. Cuando estaba perdido, vino y me buscó. Por eso el Señor contó esa parábola de aquel buen pastor que se le había perdido una oveja. Dejó las 99 y salió a buscar la que se había perdido. Y eso es lo que Él hizo con nosotros. Buscar la oveja perdida. Y si estás perdido en este mundo, necesitas encontrar el camino. Pero el camino se encuentra contigo. El camino, Jesús, viene, te busca y te lleva en sus hombros, de vuelta al redil. Pero no solamente tenemos que tener claro quiénes somos, también cuál es nuestro destino. Y nuestro destino es algo glorioso, porque es el destino de gente que fue comprada con la sangre de Jesús. Entonces, si yo tengo claro quién soy, sé cuál es mi valor. Pero si además tengo claro cuál es mi destino, cuál es el propósito de vivir en este mundo, en esta tierra, en este tiempo que Dios me hizo nacer y tiene un plan conmigo. Hay gente que no lo entiende. Ayer le explicaba a los alumnos de la clase mía, cuando una pareja tiene relaciones sexuales, el hombre suelta 8 millones de espermatozoides, o de 8 hasta 12 millones de espermatozoides, los doctores sabrán mejor, pero resulta que solamente un espermatozoide consigue llegar al óvulo y fecundarlo. ¿Y eso qué significa? Significa que de las 8 millones de posibilidades de que existiera una persona de esa pareja, fuiste tú la que Dios tenía un proyecto
Y por eso naciste tú y no nació otro, de los posibles hermanos que podrían existir. Tú eres alguien especial desde que estabas en el vientre de tu madre. Y el Señor dice, sígueme, sígueme. Este es el buen camino. Yo soy el camino. Eres alguien especial desde siempre. Así que tienes que aprender a mirarte en el espejo. A mí me enseñaron ya de mayor que cuando te miras al espejo tienes que decir siempre, todas las mañanas, la misma frase. Yo soy el milagro de Dios. Y si tú te miras en el espejo y dices, es el milagro de Dios, porque cada día me despierto vivo, porque Dios tiene un plan y un propósito conmigo. Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. No era simplemente que vivieras, que aguantaras en este mundo. No, tu vida tiene destino. Nosotros aquí somos peregrinos que estamos camino a nuestra patria, porque ya no somos de este mundo, somos del otro, porque la sombra del Señor cayó sobre nosotros y decidimos seguirle. Desde entonces estamos marchando hacia el reino que se va a establecer un día. Marchamos para encontrarnos un día con Él, mirarle a los ojos y decirle, Señor, gracias por haberme amado tanto. Identidad y destino. Propósito, precisamente. No naciste para... Yo recuerdo que de jovencito, yo nací en una casa de creyentes, pero el ir todos los domingos a la iglesia no me hacía hijo de Dios. Y recuerdo que dentro de mi corazón había siempre la misma cuestión. Yo no quiero crecer, casarme, tener hijos y morirme. Mi padre tenía 8 hijos, así que mi madre estaba todo el día trabajando. Y mi padre también, para mantener la familia. Yo no quiero eso, yo quiero vivir en intensidad, quiero tener propósito futuro, tener claro qué es lo que Dios quiere conmigo. Y un día, después de haber ido a muchos cultos desde chiquitito, en una reunión, aquí en Málaga precisamente, aunque yo no vivía en Málaga, alguien predicó y me dijo, el Cristo que tú llevas en la Biblia no te puede salvar. El Cristo que tú llevas colgadito de la medalla no te puede salvar. El Cristo que tú te crees que tiene en tu conocimiento, tu mente y sabes muchas cosas de Él, no te puede salvar. Para que Cristo te salve tiene que estar en tu corazón. Y ese día le dije, Señor, entra en mi corazón y cámbiame. Y desde entonces sé quién soy y sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Hay muchas cosas que no sé, pero sí sé quién es el Padre que me ama. Sí sé quién es el Señor que vino a buscarme cuando yo estaba perdido, como la ovejita. Y sobre todo, sé qué identidad tengo, cuánto valgo para Dios, cuánto vales tú para Dios. Créetelo, vales tanto como la sangre de su Hijo. Por eso es que la Escritura en Hebreos dice, ay de aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. Qué vergüenza, ¿no? Despreciar el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. En Juan 15:15 dice la Escritura, vosotros sois mis amigos. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Así que no solamente soy hijo de Dios, soy amigo de Jesús. En Romanos 5:1 dice la Escritura, vosotros sois aquellos que han sido justificados por medio de la fe. Y ahora yo no tengo que justificar, sí, lo hice mal, sí, me equivoqué, sí, pequé. Pero no tengo que buscar excusas. Él ha pagado por mí. Eso, y Efesios 1:1 dice que yo soy santo, que tú eres santo si entiendes quién eres
y si entiendes cuál es el propósito de Dios para tu vida. Estás unido a Cristo, estás unido al Señor y un día vamos a ser uno con Él. Ahora ya lo somos, porque Él vive en ti y tú vives en Él. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para que el diablo pueda venir y destruirte, tiene que enfrentarse primero con Cristo y después enfrentarse con Dios para poder decir, ese es un pecador, me lo tengo que llevar al infierno. No te engañes. La sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Nos da identidad y nos da destino futuro. Tiene propósito para nosotros. Y eso es lo que vale la pena. Poder decir, yo soy un hijo de Dios. Que tú lo puedas decir es importantísimo también. Los que van a bajar hoy a las aguas, al bajar a las aguas no es que hacemos un ritual de bautismo. No, es que al bajar a las aguas están diciendo, entrego mi vida. Yo tenía que morir. Y me identifico con Cristo en su muerte. Por eso es que te meten debajo de agua. Y cuando te sacan, te identificas con Cristo en su resurrección. Y si Cristo resucitó un día, nosotros también resucitaremos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Agárrate. Tienes que caminar por ese camino. Las sendas antiguas. Se borró de la mente, del corazón, del lenguaje y de la manera de vivir. Pero como el hombre no podía llegar hasta Dios, Dios llegó hasta los hombres naciendo de la Virgen María. Y no solamente eso, vivió una vida sin pecado y murió en una cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos. Y el Padre lo exaltó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y cuando eso es así, y tú le declaras Señor de tu vida, le entregas tu vida, ya no eres dueño de tu vida, pero ya empiezas a tener propósito y destino e identidad, porque Él te da su nombre. ¿Recuerdan cuando oró Juan 17? Padre, les he dado a conocer tu nombre y se los voy a seguir dando a conocer. Padre, les he dado tu palabra. Padre, donde ellos están, donde yo estoy, quiero que ellos estén allí conmigo. Y Él está en los cielos ahora y nosotros vamos a estar con Él un día también. No por ser maravillosos, sino porque Él es maravilloso. El amor de Dios es incomprensible, pero no lo podemos comprender por una sencilla razón, y es que Él es amor. ¿Cómo comprender la magnitud de ese Dios tan grande que nos amó? Bueno, es que la Biblia dice, Dios es amor, puro amor. Recíbelo y empieza a caminar. Reconoce cuál es tu identidad. Eres una hija o un hijo de Dios si le has dado tu vida a Jesús. Porque si tú le das tu vida a Jesús, Jesús te da su vida a ti. Y esto es lo importante. Y no solamente te da identidad, te da destino. Vamos a estar un día con Él por la eternidad. Porque nos amó y nos compró con sangre. No sé si eres hijo o hija de Dios o simplemente una criatura de Dios. Dios creó a todos. Pero para ser hijos de Dios tenemos que recibir al Hijo de Dios en nuestro interior. De tal manera que Él nos da esa vida y es una vida nueva y es una vida abundante. Una vida que nos da identidad, una vida que nos da destino futuro. Si no lo has hecho, hoy es un buen día para decirle, Señor,
perdóname mis pecados y entra en mi corazón. Si lo has hecho, hoy es un buen día para decirle gracias por haberme amado tanto y haber muerto en la cruz por mí. Gracias por haberme dado identidad. Gracias por haberme dado futuro, esperanza, por haberme dado sentido a mi vida. Si lo haces, te aseguro que no saldrás de aquí igual que entraste. Saldrás transformado, porque el poder de Dios, por medio de su Espíritu Santo, transforma nuestro corazón y nos da identidad y destino. Vamos a orar. Y si quieres darle tu vida al Señor Jesús ahí, dile: Señor, ven a mi corazón. Y vamos a darle gracias. Señor, gracias por ser tan maravilloso. Gracias por habernos amado tanto. Gracias por haber dado tu sangre y tu vida por nosotros. Gracias por haberte levantado de entre los muertos. Gracias porque estás vivo y estás sentado a la diestra del Padre y quieres también estar dentro de nosotros. Gracias por amarnos. Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, nuestra alma para que tú vengas y tomes control de nosotros. Queremos seguirte, queremos encontrar ese buen camino. Tú eres el verdadero camino, la verdad absoluta, y tú eres la vida. Trabaja en nosotros para que conforme vamos caminando en esta vida podamos vivir con claridad cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro destino. Nos amaste y viniste para darnos la identidad de hijos y para darnos destino de gloria. Por eso obra en estos momentos en nosotros. Y mientras te damos gracias, glorifícate en nosotros. Tú eres el Señor. Tú tienes el derecho. Hazlo en nosotros. Ahí donde estás, dile: Señor, yo te recibo en mi vida. Yo quiero tener y participar de tu identidad. Yo quiero tener un destino claro en mi vida contigo. Díselo con tus palabras y deja que Él haga la obra. No te vayas de aquí sin decirle a los que tienes alrededor o hablar con el pastor y decirle: yo le quiero dar a Jesús mi vida también. Él la merece. Acepto el cambio, su vida por la mía, porque vale la pena. Me pongo en tus manos, Señor. Te recibimos. Haz la obra completa en nosotros. Y glorifícate en nuestra vida. Y sé exaltado en nosotros. Y que otros te puedan ver en nosotros. Con tu amor y tu gracia. Con tu perdón, viviendo y caminando por ese camino. Que aunque seamos torpes, aún siendo torpes, no nos desviaremos, no nos perderemos. Por eso, Espíritu Santo, haz tú el trabajo ahora en nosotros. Y oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Tú vales tanto como la sangre del Hijo de Dios. Tú tienes derecho porque es gratuita esa sangre para ti y para mí. Recíbela y camina cerca de Él. Vuelve a las sendas antiguas. Camina por el camino que Dios ha establecido. Que Dios lo bendiga. Con nosotros el pastor.